Muchachos, buenos días. Voy primero a llamar a lista. Ya iniciamos, son las 9:07. Como siempre, pues la idea es que, tra- que- que trabajemos y quisiera saber cómo les fue con lo del plano, porque es que yo veo, no, entré y no miré ningún plano. No encontré planos de ninguno. Creo que encontré el de Galeano, pero el de Galeano quedó subido donde no era. ¿Cristian Galeano se encuentra? Sí, Cristian, lo veo. Cristian, ¿me escuchas? Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, sí me escuchan por lo menos. Bueno, voy a llamar a lista inicialmente y ya hablamos un poquitico sobre las cosas pendientes y sobre la nueva actividad que hay el día de hoy. Estamos a abril 6 de 2021. Listo. Entonces, Aguirre está. Recuerden ayudarme, porfa. Si no los veo, alguno me responde, porfa. Bueno, Aguirre no No, está. profe, no está. Gracias, listo, gracias, eh, Juan Pablo. Bueno, José Luis Arias se encuentra. Sí, señor. Gracias, José Luis. ¿Quién más? Joan Steven Arroyave está. Sí, señor. Listo, gracias, Arroyave. Estamos de acuerdo en grabar la reunión, ¿cierto, Arroyave? Sí, sí, profe, claro. Listo, gracias. Candela me decías que estaba, ¿cierto, Candela? Sí, señor, presente. Listo. Tú estás con Juan Pablo y con Giancarlo. Sí, señor. Listo, los tres estamos de acuerdo en grabar la reunión, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces voy a poner aquí que Juan Pablo está y que también está Giancarlo y Candela, que gracias que hayas entrado, Candela. Hacía días no ingresabas. Bueno, Galeano está, ¿cierto? Cristian Galeano. Presente. Gracias, Galeano. Bueno, aquí ya estoy marcando. Juan Sebastián Giraldo también está, ¿cierto, muchachos? Presente. Gracias, Juan Sebastián. Y de 10-2, Lina, no veo a Lina. Lina no la veo. No veo a Ferney. Juan Camilo se encuentra. Juan Camilo Arenas. Hola, Juan Camilo, sí. Ya vi que me escribiste. Gracias, Juan Camilo. Bueno, Juan Camilo está. Julián no se encuentra, ¿cierto? Julián Contreras. Julián no está. Sebastián Giraldo tampoco. Steven Nadie, Mosquera solo está él. no está. Luis Miguel ni Sebastián Tobón. No hay nadie más de 10-2. Perdón, de 11-2. Bueno, con los que estamos, muchachos. Entonces, el día de hoy nos encontramos todos. Somos 8, muchachos. Son 8. Aparecen 7 conmigo, pero hay uno que vale por 3, ¿cierto? Granada vale por 3 en este Sí, momento. profe. Listo. Perdón que lo diga así, pero pues es molestando, pero sí. Ustedes valen muchísimo, muchachos. Bueno, entonces, bienvenidos, estamos grabando la reunión. Bueno, primero preguntarles cómo les fue en las vacaciones, la semanita que tuvieron la semana pasada, ¿lograron ponerse al día con las tareas? Bueno, vamos a mirar entonces, voy a dar la explicación inicialmente de la nueva actividad y al final vamos a revisar lo que hay como tarea, ¿sí? Vamos a mirar esto. Entonces, ¿están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Listo. Resulta, muchachos, que pues hemos gastado bastante tiempo en el tema del dibujo de AutoCAD, entonces tenemos que avanzar un poquitico en teoría, o un poquitico, no, muchísimo en teoría. Entonces ahorita hay que revisar varias cosas para poder ejecutar lo que les mencionaba que va a ser el proyecto de grado, ¿cierto?
¿Quién se acuerda cuál es el proyecto de grado que vamos a hacer, que habíamos hablado en algún momento? Un helicóptero Sí. ¿Y sabes qué es el rotor del helicóptero siquiera, Arroyave? eléctrico. Eléctrico. Ah, bueno, listo. Entonces lo firmamos en piedra. Acuérdate que sin proyecto de grado no te puedes graduar. ¿Sí? No, 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 no. Y está quedando grabado. Entonces tú vas a hacer un helicóptero, ¿listo? Uy, no, ¿cómo así? Ah, bueno, por eso te estoy preguntando. Ya, en la parte seria, muchachos, ¿quién recuerda que hemos hablado que va a ser el proyecto de grado? No era un plano. Era un plano, ¿cierto? Es un plano. Pero no es solo un plano, no lo puedes decir, es un plano, mi proyecto de grado es un plano, porque queda muy básico, ¿cierto? Hay que vender el proyecto de grado y decir que nuestro proyecto de grado va a ser el diseño eléctrico de la casa donde vivimos, ¿cierto? Incluyendo costos de materiales de esa casa, ¿cierto? ¿Sí? Arroyave, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, pero sí. Listo. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos tener muchos conceptos claros, una parte teórica bastante fuerte y una parte práctica de manejo de AutoCAD o de por lo menos planos a mano. Entonces, por eso les decía, eh, muchachos, me preocupa un poco que he visto que ninguno ha subido el plano en AutoCAD. ¿Cómo van con ese plano? Valorant. Prueba, apenas lo estamos haciendo Granada, Candela y yo, porque es que yo no tenía computador y no tenía dónde ir. Yo tenía Sí. COVID. ¿Quién tenía COVID? Candela estaba enfermo. Bueno, estaba enfermo. Ya, ese estaba enfermo. Listo, bueno, no, está bien, pues, hombre, importante que te hayas Y yo mejorado, pero tuve ya unos te sientes problemas ahí bien. familiares. Juan Sebastián, ¿has tenido problemas familiares? Bueno, Sí, señor. listo. Y me tenía que ir a jugar y después llegué a entierro y todo, entonces por eso. ¿Qué le pasó, Juan Sebastián? Mataban a un primo. Ah, joder, madre, lo siento mucho, hermano. Gracias por dejar. Listo. Ya desde ayer me estoy poniendo al día en todas las clases. Bueno, listo, ¿no? Pero pongan la mejor actitud para hacer. Yo sé que hay veces se complican las situaciones, nos enfermamos como le pasó a Candela, pues cosas que pasan y esa es la vida, muchachos, pero lo importante es que vamos haciendo las cosas, ¿sí? Acuérdense que conmigo yo no les voy a poner una nota mala de una, no. La idea es que vamos haciendo. Ustedes saben que el año pasado hasta el final la luchamos, ¿o no fue así? Muchachos. Sí, señor. Listo, entonces pues pongámosle buena actitud, que vamos a salir adelante y vamos a hacer las cosas. Entonces, por hoy vamos a mirar la actividad y ya los voy a dejar para que ustedes continúen con los planos, ya que están trabajando. Y si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar. Entonces, vamos a mirar. Entonces, tenemos en el CV, ¿cierto? Hay una nueva actividad. Resulta que hasta el momento no hemos puesto ninguna actividad de costos, si se han dado cuenta, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto? Porque resulta que en costos, a mí me gustó mucho el año pasado que ustedes hicimos un proyecto al final donde tenía que ver con los costos de la casa, ¿cierto? De lo que valía la instalación de la casa, ¿cierto? Sí, señor. Ese fue el proyecto final que ustedes hicieron. Aquí vamos a hacer un proyecto muy similar, pero la idea es que lo hagamos en AutoCAD para que nos quede el plano bien hechecito y que hagamos unos costos mucho mejores que los que se pudieron hacer en ese momento, ¿sí? Sí, ya como con más detalle. Entonces, pero más adelante vamos a mirar lo de costos. En el momento no quiero saturarlos con costos, sino que quiero que miremos la parte teórica que nos atañe, porque esta parte teórica es muy importante para poder lograr este objetivo que les estoy diciendo, que es lo que les estoy mencionando, que creo que podemos hacer como proyecto de grado debido a la pandemia. Si hay algún cambio, si hay alguna cosa y vamos a ir al colegio que es posible, pues yo les estaré avisando y probablemente ese proyecto lo saquemos más fácil si nos podamos ver, ¿sí? Pero bueno, entonces, ustedes van a encontrar en teoría, en la materia teoría, pues, van a encontrar una nueva actividad, ¿sí?
Esta nueva actividad están viendo mi pantalla, ¿cierto? Muchachos. Sí, señor. Listo. Es una clase sobre los tipos de servicios y la definición de lo que es una cometida, ¿sí? Van a aprender a diferenciar los tipos de servicios y que se encuentran en las redes residenciales. Estamos muy enfocados en lo que es la red residencial de nuestras casas, precisamente por el tema del proyecto y que es como el foco que nosotros hemos manejado, instalaciones eléctricas residenciales o domiciliarias. Entonces, en este momento ustedes dan aquí, ustedes van a realizar una lectura del sitio web, así como siempre hemos trabajado. Hacen la lectura de ese sitio web y allí van a ver unas preguntas. Esperen que alguien esté ingresando, Lina está ingresando. Bueno, ahí le di ingresar. Voy a marcarla acá. Esperemos que ingrese. Hola Lina, buenos días. ¿Me escuchas? Hola, buenos días, profe. Bienvenida Lina, me alegra mucho que te pudieras conectar. Es importante que utilices la cuenta institucional, recuerda, ¿sí? Pero qué bueno que hayas ingresado. Listo. Entonces voy a continuar con la actividad que tenemos. Entonces, como les mencionaba, tenemos un tema teórico que estamos trabajando aquí en teoría. Entonces ustedes van a ir al desarrollo de la clase, van allí y van a encontrar el tema, ¿sí? Entonces, el tema se llama así, tipos de servicio y acometida. En la página web van a leerlo y van a leer qué es lo que hay acá, ¿sí? Son los tipos de servicio. Ah, ¿cómo así que los tipos de servicio? Muchachos, hay diferentes formas como llega la energía a la casa. Y estos tipos de servicio dependen del transformador o de la cantidad de cables que nos lleguen a la casa de alguna forma, ¿sí? Y esto está clasificado de acuerdo a cuatro tipos de servicios, ¿sí? Los que vemos aquí. Uno se llama servicio monofásico bifilar, el otro se llama servicio monofásico trifilar, el otro servicio trifilar derivado de un sistema trifásico y el otro es servicio trifásico tetrafilar, ¿sí? Vamos a leerlos uno a uno y aquí están las figuras y voy a tratar de explicar un poquitico de qué es lo que trata y qué simbolizan estos diagramas eléctricos o diagramas unifilares que aparecen aquí, ¿sí? Entonces resulta, miremos el primero. El primero se llama monofásico bifilar. Bifilar, ¿qué entienden ustedes por bifilar? ¿Alguno? Pues bi sería dos, ¿no? Sí, muy bien, es de dos. Y filar hace referencia a hilos o cables. Entonces, cuando se habla monofásico y filar, es que tenemos en ese servicio dos cables. Y se dice monofásico es porque tiene una sola fase. ¿Me hago entender? Señor. ¿Sí? Entonces, esta es la primera figurita que vemos aquí. ¿Todos la pueden ver? Este corrosquito que se ve aquí, o esto que es como una inductancia, esto representa lo que es el devanado de uno de los transformadores. El devanado me refiero es a la bobina del transformador de donde estamos pegados fuera de la casa. ¿Me hago entender? O quedamos como muy embolatados. Mejor con una figura. Espérenme a ver si tengo acá una figura donde pueda tal vez... A ver, que creo que de pronto me ayudaría una figurita. ¿Dónde tengo esa figura? Ah, ya me acordé. Por acá yo tengo una figurita que nos puede ayudar un poquitico más. Recuerdan que nosotros en algún momento estábamos hablando de cómo llega el servicio de energía a las casas, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Esta figura. ¿Mm? Ahí pueden ver la figura que les estoy mostrando, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, esto no está ahí, pero creo que debí ponerlo en la página, pero bueno. Resulta que este es el transformador que todos vemos en los postes. Este transformador que está en este momento ahí es trifásico, ¿sí? ¿Por qué sé que es trifásico? Porque tiene tres bornes, ¿sí los ven? Los tres tubitos que salen. ¿Sí lo ven? Señor.
Listo. Entonces, es trifásico. Entonces, resulta que en la parte superior, estos tres cables que van en la parte superior es lo que llamamos las líneas primarias. Esas líneas primarias vienen y de allí se conecta el transformador. Como es un transformador trifásico, en la parte inferior van a salir van a salir unos 4 cables. Ah, ¿cómo así que 4 cables? Sí, así como lo oyen. Entonces, este dibujito que tenemos aquí nos representa uno de esos devanados del transformador. ¿Me hago entender? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? Hay otros transformadores que se llaman transformadores monofásicos. Esos transformadores monofásicos son como estos. Mira, pongamos este aquí. Pereira, yo les muestro. Ya. Aquí hay dos transformadores. ¿Sí los logran ver? ¿Sí? Uno es monofásico y el otro es trifásico. Ahí se ve mucho mejor, ¿cierto? En esa imagen. Muchachos. Sí, Sí, señor. profe. Y Listo. profe, Entonces, cuando un transformador es monofásico, le llega una fase aquí y está pegado a la fase y aquí entra un neutro de la red principal. Y en este transformador, miren que salen 3 bornes o 3 conectores en la parte inferior. Muchas veces este es monofásico trifilar. ¿Por qué trifilar? Porque en la mitad, miren, este bornecito de la mitad es el que se llama el neutro. Y de aquí sale la fase A y la fase B. Y en la parte superior o en la red primaria van a pasar una fase A y una fase B. O puede ser la fase BC, bueno, cualquiera de las dos. El caso es que estas dos líneas están vivas. Por acá salen reducidas la tensión y en la mitad sale un neutro. ¿Me hago entender? Así se ve físicamente. Pero ese diagrama no es el de este. El diagrama de lo que es el monofásico trifilar, este es monofásico trifilar, pero entonces cuando es monofásico bifilar, lo que pasa es que viene de este transformador, muchas veces el otro transformadorcito que hay es el que tiene, a ver, transformador monofásico, tiene solamente un borne, ¿sí? Una fase que viene aquí. ¿Cómo hacerlo para que se vea más claro? A ver, de pronto este muestra más fácil cómo es la conexión. Sí. El caso es que de aquí internamente él saca las dos. Si yo estoy conectado solo a una, voy a ver esta figura, digamos, la fase A y el neutro. Esto es lo que se ve en la parte de baja tensión del transformador. ¿Me hago entender? Sí, señor. O sea, este es el diagrama circuital, pero internamente esos son bobinas. Bobinas son los palitos. Entonces, cuando yo miro aquí este que les decía, en esta parte, aquí, recuerden que la energía viene así, digamos, ¿cómo va a llegar a la casa? A la casa llega a través viene una red de bajo voltaje y en esa red de bajo voltaje llega a un transformador y de ese transformador llega a nuestra casa, que es lo que les decía. Más o menos aquí como se ve, viene la red primaria en la parte superior, que son los 3 cables que vemos, los bajan a través de unas protecciones, llegan aquí y salen en la parte inferior. Cuando ustedes ven en la parte inferior, fíjense en cuando ustedes estén en la calle y miren esos postes y se van a dar cuenta que aquí, como les mostraba, de estos punticos salen unos conectores y esos conectores son los que van hasta nuestras casas. Y ese cable que entra a la casa es lo que se llama la acometida. Y esa acometida normalmente primero llega al medidor, ¿sí? Eso viene en un solo cable. ¿Cómo que en un solo cable? Sí, viene en un solo cable conectado porque es un cable de seguridad. Porque si pusieran 3 cables diferentes, pues cualquier persona podría subirse y conectarse, ¿sí? Aunque es peligroso, pero se puede hacer.
Entonces lo que hacen es que es para evitar fraudes, conectan un solo cable concéntrico, que se llama cable concéntrico antifraude, ¿sí? Y ese cable, mírenlo, espera, verá, conductor antifraude. Estoy hablando de todo en este momento como para hacerlos más conscientes de qué es. Este conector antifraude, mírenlo, es algo así como este, ¿sí? Donde viene dos conductores ahí y un tercero aquí alrededor, o muchas veces de esta forma. Entonces, ¿qué es? Uno de estos, miremos este, uno de estos viene en la mitad, viene el neutro, y en la parte exterior viene lo que es la fase. ¿Me hago entender? Muchachos, Sí, señor. ¿sí? Y entonces ese cable es el que uno ve que es negrito, que llega hasta el contador, ¿sí? Cuando ustedes, es que acá hubiera una imagen buena, espérenme a ver si yo veo aquí una imagen acometida eléctrica, a ver si veo una. Yo tengo una allí que les quería mostrar, pero empecemos aquí. Bueno, esto está... No, bueno, sigamos más bien. Listo, entonces, para que me haga entender, estoy hablando de lo que es el servicio. Y el servicio depende de cómo esté conectado a un transformador. Entonces, tenemos varios casos. Entre los transformadores tenemos estos dos tipos de transformadores. Uno monofásico y uno trifásico. Trifásico es que tiene 3 fases. Pero lo que yo estoy viendo en ese diagrama es el diagrama de la parte inferior. ¿Sí? ¿Me hago entender? Muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces, continuando aquí, tenemos varios diagramas, varios tipos, que son los que les mencioné aquí, estos 4. El primero es monofásico bifilar. Entonces, si es monofásico bifilar, tenemos una fase y un neutro. Físicamente en el transformador estaríamos conectados de la siguiente, como les digo, de una de estas, de la mitad que es el neutro, y otra de estas llegaría a la casa. Eso va en un solo conductor que lo vemos como un solo cable, no vemos los dos cables, sino vemos un solo cable, pero ese cable está conectado de esa forma allá al transformador a través de un capuchoncito que no lo vemos, pero pues quiero es que se lo imaginen cómo va, ¿sí? Listo. Entonces, para eso hay que entender cómo es y qué es dónde aplica eso. Entonces, esto es una tensión que entre estos dos puntos, entre la fase y el neutro, tenemos 120 voltios. O sea, la tensión normal que encontramos en el tomacorriente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Muchachos. Oiga, pero no están participando nada. José Luis, ¿me hago entender? Sí, señor. Sí, listo. Voy a continuar. Entonces, el monofásico bifilar, aquí hay una descripción. Tenemos 120 voltios y se utiliza solo donde las cargas estén a este nivel. Normalmente son las casas de interés social, así son comúnmente conocidos, y son casas que tienen cargas máximo de 7 kVA instalados. Es decir, muchas veces nuestras casas tienen 7 kVA. Ya si es una casa más, 7 kVA, ¿sí recuerdan qué es la unidad de kVA? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es unidad de potencia? ¿Sí recuerdan? Hay más, profe. Hay más, oh Dios mío. Bueno, la potencia, recuerden que cuando uno va a calcular y va a saber las cosas, se necesita saber qué potencia tiene la casa, ¿sí? Para saber qué potencia tiene la casa, entonces hay unos rangos. Entonces, hay unas unidades que son los voltioamperios, que es la potencia aparente, y esa potencia aparente es con la que se realizan cálculos, ¿sí? Entonces, estas acometidas, estos tipos de servicio, perdón, dependen del nivel de potencia que haya disponible, ¿sí? Disponible no, de lo que consuma la casa. Entonces nosotros cuando hacemos un diseño tenemos que mirar en qué rango está. Ah, listo, resulta que está, ejemplo, les voy a mostrar algo. Vengan y verán, les muestro algo aquí en un diseño ya que esté listo. Espérenme, y verán que es más fácil de pronto mostrarles esto
y eso nos puede como dar una idea más clara. A ver, venga, pongámoslo aquí. Por ejemplo, esta casa. Esperemos que abra. Bueno, de todas formas, el caso es el siguiente. Cuando uno hace un cálculo, al hacer el cálculo se va a dar cuenta que hay algo que vamos a aprender a hacer que se llama el cuadro de cargas. El cuadro de cargas es algo que nos muestra qué tanta energía consume una casa o la instalación eléctrica. Es normal ese tipo de cuadros que se hagan en todo el, para cualquier diseño eléctrico, porque yo digo, para saber eso para calcular corrientes, necesito saber qué carga, qué potencia me consume esa casa, ¿sí? O esa instalación eléctrica. Ejemplo, miren, esto es un plano. Esto es un plano, no lo voy a entender, miremoslo aquí como, si lo logran ver, ya es un plano terminado de una obra hecha, ¿sí? Algo así es lo que nosotros vamos a hacer como proyecto de grado, ¿sí? Y yo quiero que así les quede a ustedes algo así, pues este ya está de pronto muy bien hecho, ya muy elaborado, pero pues quiero que ustedes vayan a hacer un proyecto algo similar, no necesariamente con tanto detalle, pero sí lo mejor que se pueda, ¿sí? Pero para eso necesito que trabajemos y hagamos las cosas bien. Entonces resulta que cuando yo hago un cálculo, más adelante les digo cómo vamos a hacer esos cálculos, yo salgo un valor de carga total. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una casa y esa casa tiene una carga de 4.596 voltioamperios o 4.5 kVA, kilovoltioamperios. Entonces, esa casa consume esta potencia, ¿sí? Muchas veces de acuerdo a la norma, se debe hacer unos cálculos para uno poder decir, listo, esto cumple, no cumple, bueno, se hace de una u otra forma y se determina el calibre del conductor. Entonces, cuando miramos eso, esta información vamos a aprender a sacarla, vamos a hacer este calculito, vamos a mirar y vamos a decir, bueno, esta casa tiene tal carga. Y a partir de eso, uno determina cuál es el servicio que encuentra, cuál es el servicio que va a poner. Y de eso depende, porque si el servicio ya es una potencia muy alta, entonces se necesita un determinado, ya no sirve un servicio monofásico, sino que se necesita una carga trifásica, porque nosotros hacemos parte de un sistema grandísimo, una sola casita. Entonces, más o menos quería mostrarles esto y continuemos entonces aquí. Entonces, monofásico trifilar es hasta 7.000 kVA, ¿sí? Es una tensión de 120 voltios. Ese es uno de los servicios, se utiliza, pero solo hasta 7.000. Imagínense que las casas más pequeñas son las que tienen esto. Pero digamos, ya hay una casa muy grande, una casa campestre, o no necesariamente campestre, sino que sea una casita que tiene un espacio y resulta que ya tiene aire acondicionado, tiene algunas cosas que van a consumir más dentro de la casa. Entonces se utiliza el más utilizado que se llama servicio monofásico trifilar. Sigue siendo monofásico, es decir, solo estoy usando una fase, ¿sí? Pero a la final termino sacando dos fases porque tengo un neutro partido y este es el diagramita. Si yo miro el transformador, ya estoy pegado de estos, o sea, a la casa dentro del tablero, de la caja de breakers, me van a llegar tres cables, ¿sí? Ah, ¿cómo así que me van a llegar tres cables? Resulta que esos tres cables que me llegan, yo los puedo ver de esta forma. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor, sí, señor. Sí, profe. Entonces, aquí, entonces recuerden, yo estoy pegado acá y el dibujito es esto. Entonces, entre estos dos puntos tengo este diagramita que vemos aquí. Entonces, tengo la fase A, la fase B y el neutro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre estos tengo 120 voltios y entre los dos puntos tengo a 240. Este es un servicio que se utiliza, como les digo, es el tipo de servicio más utilizado en instalaciones residenciales, porque normalmente cuando uno hace ese cálculo que vamos a aprender a hacerlo más adelante, la carga instalada está entre 7 y 14 kVA, o 7.000 y 14.000 voltioamperios, o sea, es el típico que se encuentra. Pero resulta que pueden haber casas que tienen una carga más amplia y digamos ya es un edificio, entonces, por ejemplo, si es el edificio, entonces esa instalación ya no es tan sencilla,
porque de pronto en el edificio tengo un ascensor, tengo un motor, tengo una motobomba que es la que me ayuda a subir el agua ¿cómo llama? Se me va el nombre, a subir el agua bueno, a todas las partes del edificio, porque digamos el edificio es de 5 o de 4 pisos y ya necesito tener una bomba, entonces ya la carga es más alta. Entonces, como la carga es más alta, es decir, es mayor a 7 y 14, está entre ese rango, entonces utilizo algo que se llama el servicio trifásico tetrafilar en Y con neutro sólido a tierra. ¿Tiene ese nombre larguísimo? Sí. Resulta que ese es este que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es lo que veo aquí? La parte o la baja tensión del transformador en un diagrama. ¿Cómo así? Ah, sí. Resulta que de la mitad sale el cable neutro. Miren que acá está marcado la N. Y entre esto está la A, la B y la C. Entonces, entre estos miren que están las tensiones. Estas flechas representan las tensiones. Entonces, entre A y el neutro es donde encuentro siempre los 120 voltios. ¿Sí la ven? Miren, entre la fase A y el neutro tengo 120. ¿Me hago entender? Muchachos. Sí, profe. Entre las fases y el neutro tengo 120. Mire, entre B y neutro 120. Y entre C y el neutro tengo 120. Pero resulta que tengo otro nivel de tensión entre las fases. Ah, ¿cómo así? Entre la fase A y B encuentro 208 voltios porque hay una relación asociada a la raíz cúbica del valor. Pues matemáticamente da, pero lo importante es que ustedes sepan que esto existe de esta forma y se llama un servicio trifásico tetrafilar en Y con neutro sólido a tierra. Neutro sólido a tierra es porque este neutro está pegado a la puesta a tierra de la casa, ¿sí? Este también se utiliza, pero no es muy común. Y hay otro que ya es servicio trifásico tetrafilar en delta con devanado partido. Ah, ¿cómo que en delta? Resulta que las conexiones de transformadores ya hay unos que son en Y, que es esto que se ve acá, y en delta es esto, que los devanados se conectan así como en un triangulito, ¿sí? Entonces resulta que en este diagrama ya se utilizan con cargas individuales entre 14 y 21 kVA, ¿sí? Y se utilizan de esta forma. Esto es la parte baja del transformador y está conectado de esta forma. Sale A, B, C y el neutro, y entre estos está 120 voltios al neutro, los mismos 120, y resulta que aquí la gran diferencia es que puedo encontrar entre algunas fases, por ejemplo, entre la fase A y la fase B, encuentro 240 voltios. Ah, creo que acá tengo un error, no es 208, sino es 240 voltios. ¿Sí? Bueno, estos son los tipos de servicio. La idea es que ustedes los conozcan, que sepan que existen, y son 4. Normalmente son esos 4 para las instalaciones residenciales. Ahora, ya la siguiente parte del tema son las partes de una instalación eléctrica domiciliaria. Entre esos les estaba diciendo que existe algo que se llama la acometida. ¿Qué es la acometida? Esto son apartes de la norma técnica colombiana 2050 que la tarea anterior se las mencioné y se las compartí. ¿Recuerdan, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, esa norma que está aquí, yo se las pasé en esta parte, aquí les mencionaba, vea, la NTC 20, el RETI, y también está la NTC 2050, donde está, creo que está aquí, perdón, el RETI, y aquí está la NTC 2050, que les dije, vea, aquí existe, tiene una historia, conózcanla, vayan y mírenla, pero termina siendo un libro inmenso. Cuando ustedes van y lo abren, es un libro grandotote de, creo que son como 500 páginas, 600 páginas, ¿sí? Miren, son 847 páginas, ¿sí? Es una norma técnica que habla de todo lo que es el Código Eléctrico Colombiano. Entonces, yo lo que estoy tratando en estas clases y en la teoría que estamos viendo es decirles apartes. ¿Cómo así que apartes? Pedacitos de la norma que nos van a servir para entender toda la información que tenemos que estudiar y trabajar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, la primera parte de la instalación eléctrica es el pedazo que viene desde el poste al contador, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la acometida. Mírenla. Si ustedes ven aquí, este es el poste, ya es la red secundaria que sale del transformador y de aquí viene el cablecito.
Pues probablemente el transformador está más allá y viene un cable, pero desde ese poste tiraron un cablecito que viene acá y entra a la casa y es lo que se llama el equipo de acometida y el medidor. Y esto es el conductor de entrada de la acometida, ¿sí? Entonces, se define por definición de la NTC 2050 en la sección 230, dice, la derivación de la red local del servicio público domiciliario de energía eléctrica que llega hasta el registro del corte del inmueble en edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Entonces, la definición de acometida es, en palabras, esto es lo que así tal cual aparece en la norma. Pero para nosotros, para que lo entendamos, ¿qué es sencillamente el conductor que viene desde el poste o desde el transformador y entra a la casa. ¿Sí? ¿Me hago entender? Muchachos. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto a Lina, Lina, ¿qué es la acometida? Si yo te digo, Lina, ¿qué es una acometida? ¿Tú qué me dices que es? ¿Es qué, Lina? Hola. Sí, profe. Te pregunto que qué es una acometida. Con tus palabras, ¿no? La idea no es que me leas lo que dice ahí. Ay, profe, pues yo no sé que Dios, es que pues ay, no sé, mejor dicho, no sé. No sabes. ¿Quién me dice que es una acometida de acuerdo a lo que acabo de decir? Ese cablecito que va del poste a la casa. Eso es todo lo que es la acometida, ¿sí? Es el conductor de entrada a nuestra casa. Pues hablándolo en palabras más palabras a nuestra casa, hay acometidas diferentes. Por ejemplo, en el colegio la acometida es diferente porque el colegio es una carga ya mucho más grande porque hay motores, hay muchas cosas. Entonces la acometida es el cable que viene desde lo que se llama la frontera, que es el transformador, y ese transformador entra un cable y nos llega a la casa o a la instalación eléctrica. ¿Sí? Como dice aquí, derivación de la red local del servicio público domiciliario de energía eléctrica, que llega hasta el registro de corte del inmueble. El registro de corte del inmueble es el contador que cuenta, que marca qué tanta energía estamos consumiendo o estamos utilizando, ¿sí? La acometida aplica también, aquí dice, en edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Entonces, digamos, en un conjunto o en un edificio, la acometida es el que llega a un tablero o a una subestación principal. Y desde esa subestación principal ya se empiezan a desprender muchas cosas, ¿sí? Muchos otros, como otros pedazos de acometida que van hasta allá, ¿sí? Entonces, generalidades. Solo se maneja una acometida por edificación, es decir, una acometida se considera todo el cablecito que llega hasta su casa. No es que yo desde ese cable me pego y la casa enseguida está pegado al mismo contador. Ahí ya estaría cometiendo lo que se llama un fraude. ¿Sí? Por eso aquí dice, una edificación o una casa no puede estar alimentada desde otra. ¿Sí? Si yo la alimento desde otra, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy robando energía, ¿cierto? ¿Sí o qué, muchachos? Así suena lógico, pero es la realidad. ¿Mm? La norma nos dice que los conductores que no sean de acometida no pueden ser instalados en la misma canalización, ¿sí? Y bueno, y hay una clasificación, hay acometidas aéreas y subterráneas. Como su nombre lo dice, la acometida aérea es esta, que va desde el poste, ¿sí? Hasta el contador. En el contador normalmente hay un totalizador. ¿Qué es un totalizador? Un breaker, ¿sí? Y, y ahí llega ese totalizador y ya sale a, digamos, a otros contadores, si es el caso, en un edificio o en un conjunto. Pero en nuestra casa, la acometida más sencilla, que es como la fotico que tengo aquí, viene la red de distribución, llegó aquí y ese cable entró al contador y del contador pasó al breaker o totalizador que tiene ¿cómo se llama? Ese circuito, ese contador, y de ahí para allá ya entra, ¿sí? ¿Me hago entender o no? Sí, señor. ¿Sí? Eso es una acometida aérea. ¿Por qué es aérea? Porque va en el aire. Miren, facilito, sencillamente viene del poste acá. La otra,
Otra acometida se llama subterránea. ¿Por qué subterránea? Porque entra bajo tierra y es lo que muestra acá. Mira, hay unos postes que pueden venir el servicio aéreo y entonces baja un tubo. Y ese tubo se mete subterráneo hasta que llegó a la casa y llegó por la tierra. ¿Sí? Existen estas dos clasificaciones, no hay más tipos de acometida. ¿Sí? Hay unas restricciones, nos dicen, importante que la tengamos en cuenta, el calibre mínimo de los conductores de acometida es 8 AWG en cobre y 6 AWG en aluminio. ¿Quién se acuerda qué es ese 8 AWG? ¿Qué es ese 6 AWG? ¿Recuerdan qué era eso? Que lo veíamos el año pasado. Nosotros usamos un 7 hilos, ¿no? Un El 7 año hilos. pasado. No, pero, o sea, 7 hilos es ¿cómo se dice? ¿Cómo está el cable? 12 AWG nosotros usamos. Eso, 12 AWG. Ese 12 es el calibre del conductor. AWG quiere decir qué calibre tienen los conductores. Entonces, ya lo que les mencionaba por allá, teníamos una tabla. Venga, a ver, busquemos por aquí. Calibre de conductores, para que recordemos un poquito sobre el calibre de conductores. Yo creo que esta imagen nos puede ayudar. Mira, esta es una imagen muy buena sobre los calibres de conductores. ¿Por qué no me carga? ¿Sí? ¿Sí? Esta. ¿Sí ven? Esta parte. Recuerden que los calibres de conductores vienen de esta forma. Está el 14, el 12, el 10, el 8, el 6, el 4, 3, 2, número 1, y son estos. Es una imagen que nos muestra. ¿Se acuerdan que por allá veíamos una tablita y teníamos una tablita de cuáles son los calibres de los conductores? ¿Sí? Y que nosotros seleccionábamos. ¿Por qué seleccionábamos el número 12? Porque es como el más común y es el que los cálculos nos dan de una para que sea calibre número 12. ¿Sí? Pero también puedo usar calibre número 14. Lo que dice Juan Sebastián era el que me decía 7 hilos, ¿cierto? Sí, señor. 7 hilos es que recuerden que tenemos, unos son cables y otros son hilos, ¿sí? Cuando son cables está conformado por muchos hilos, ¿sí? O por muchos conductores. Por ejemplo, aquí esta imagen nos muestra, este calibre número 14 está hecho por un solo hilo, pero yo también puedo tener un calibre número 14 que está hecho por 7 hilos. ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo o no? Sí, señor. Espérenme a ver si yo tengo acá algo que creo que sí lo debo tener, pero creo que es viejito. Por acá yo tengo una tabla. Bueno, esta era la tabla que estábamos manejando. Es que les pido el favor que estén muy abiertos a toda la información porque esta clase es como muy general, pero quiero que toquemos muchos temas para que recordemos, porque yo sé que el año pasado los vimos y hablamos sobre ellos. Pero entonces, pero esta es la de los colores. Entonces miren que en el RETI, esto es un pedazo del RETI donde nos hablan de los colores, están los servicios que les mencionaba. Este era monofásico trifilar, mire, 240, mire, 2 fases, 3 hilos. Este es trifásico en Y y este es trifásico en delta, que estos de acá son los que normalmente usábamos y son los colores, los tipos de colores, que alguna vez los mirábamos el año pasado. No, lo que quiero mostrarles es otra cosa. Bueno, si son 7 hilos, quiere decir que hay 7 conductores aquí, ¿sí? Pero el calibre depende de eso, y el calibre nos lo da, miren, algo así. Este que está aquí, si lo ven aquí, tiene una cubierta protectora y tiene varios hilos diferentes, ¿sí? Tiene una capa aislante, pero entonces estos hilos, si son 7 hilos, es porque ese conductor es número 12 o número 14 y tiene 7 hilitos de eso, entonces se vería algo como este. Pero el calibre depende de qué tan, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el área que tiene el conductor? ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, siguiendo con lo de la clase, entonces quiere decir que las acometidas aéreas, la máxima es un número 4 ceros AWG.
Esas calibres tienen un área del conductor. Entonces, dependiendo de ese conductor, voy a tener un ducto o una tubería que va a pasar, ¿sí? Dependiendo. Eso depende mucho de ese cable, ¿sí? Entonces, por ahí, continuando de esta forma, tenemos esto. Van así. Esperen a ver si yo les muestro la tabla. ¿Dónde está esa tabla? Es que esa tabla está en la NTC. Bueno, luego la miramos. Es una tabla donde dice los conductores. Subterráneo tiene los mismos diámetros, o sea, es máximo 8 AWG, perdón, el mínimo. O sea, a nosotros nos puede dar un cálculo diferente y nos puede decir que la corriente es menos de 8, pero tenemos que respetar ese valor, ¿sí? Y eso es algo que quiero que quede claro, porque pues puede ser parte de las preguntas. La acometida tiene unas partes. ¿Cómo así? La acometida no es solo el cable, sino que hay unas partes. Y se llama el conductor de acometido, que es el cablecito este que les digo que viene acá a través de esta tubería, que va desde la red de distribución hasta el equipo del corte de la acometida, o sea, hasta el contador, ¿sí? El calibre del conductor debe ser tal que soporte la corriente de la carga que va a alimentar. Es decir, el calibre depende de qué carga tengo yo, ¿sí? Hay otro que se llama equipo o dispositivo de corte de acometido. Normalmente es un interruptor que está conectado ahí al contador. ¿Ustedes han visto los últimos contadores que está cambiando Empresa de Energía de Pereira? ¿Sí se han fijado que ellos tienen un interruptor ahí adentro? ¿Lo han visto o no? Pues de todas maneras. Muchachos, ¿me escuchan? No, pero yo no lo he visto. ¿No lo han visto? Espérenme, yo busco Cuando aquí una imagen. Es que esa imagen sí no la tengo. Bueno, retomando lo de los calibres, hay unas tablas que pues más adelante las miramos en la norma y les decía, los calibres vienen así. Tienen aquí el número que es dependiendo de qué tan ancho es o qué área tiene. Entonces, si es 12, tiene un ancho y tiene esto que dice aquí. Miren, por ejemplo, número 12 tiene un diámetro de tantos milímetros cuadrados, un área, ¿sí? Y esto es 2.08. Eso es una tablita que más adelante vamos a ver en detalle. Voy a ver si encuentro la imagen. Es que no, mira que no la tengo. Es que lo que tenemos... Espérenme a ver, yo sé que yo tengo esa imagen. ¿Dónde es que está? Pero no, por aquí no. Espérenme a ver, yo tenía esa imagen. Vengan a ver si yo la tengo aquí. ¿Dónde está el colegio? En aquí, página web. Yo creo que yo tengo esa imagen por aquí. O sea, es otro diagramita que nos muestra... No, niño. Esto es lo que quería mostrarles. Pues esto lo vamos a ver más adelante. La acometida es este pedazo, viene aquí, el conductor y entra. Y ese conductor entra aquí a lo que es el contador. El contador normalmente, pues yo lo dibujo así con un circulito, pero aquí tiene un breaker. Un breaker así como los breakers de los que están dentro del tablero, sino que lo lógico es que tenga mayor potencia. Y ese breaker que estaría aquí dibujado es un breaker de, no sé, de 30 amperios o el taco que decimos. Y ese taco viene ahí. Ese es el que se llama como el dispositivo, que aquí lo mencionan como el equipo o dispositivo de corte de acometida. ¿Sí me hago entender cuál es ese breaker? Un breaker normal. Muchachos. Es más fácil con una imagen. ¿Se acuerdan en el colegio, por ejemplo, en el taller? ¿Ustedes recuerdan que cuando llegábamos teníamos un breaker grandotote que movíamos para encender Sí, toda la energía del taller? señor. Ese es un totalizador. Ese es grande porque es un industrial y maneja 80, 60 amperios, ¿sí? Entonces, ese totalizador lo tenemos que tener algo así, debe estar
en la entrada del contador, ¿sí? Normalmente el contador, se las quedo debiendo, para la próxima yo les voy a traer una fotico digamos, del contador de una casa donde se ve un breaker. En el caso de una casa, como es pequeñito, tiene un breaker muy pequeño, un breaker normal, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces es un breaker. Sigamos para que nos rinda ya la No, última partecita. Dime. profe, se dice que tiene un breaker pequeño. Sí, un breaker. En el contador. Hay el contador y dentro del contador, en la cajita del contador, hay un interruptor, un breaker. Ese breaker es el que llamamos El, totalizador. ¿Cómo? el contador de la calle. El contador de la calle, sí. Eso lo está poniendo, yo sé que en algunas casas no lo hay, porque aquí en Cartago no estaban cumpliendo esa norma, pero desde que llegó Empresa de Energía de Pereira, cuando instalan ese medidor, les están poniendo un breaker ahí, un breaker pequeñito. Pues Ahora pequeñito voy, no, es un, ahora sí, voy y algunos destapo el lo mío a ver tienen. si lo tiene. Pues usted no creo que pueda destapar la caja, pero lo puedes ver ahí, porque esas cajas, si están nuevecitas, está tapada, ¿sí? Yo les quedo viendo la No, fotico, profe, el mío no pero tiene lo que se dice. no tiene. Listo. Probablemente no te han cambiado el contador, ¿cierto? ¿Lo van No, a cambiar señor. en todo Cartago o qué? Sí, eso lo están cambiando. Por ejemplo, en la casa de mi papá cambiaron el contador hace un tiempo. El año pasado lo cambiaron, ¿sí? Y sé Sí, que los es que están yo sí cambiando. observé que hay unos, pero pues no todos. Sí, es que no, yo creo que yo tenía la foto y no la encuentro, pero sí, es como les digo, o espérenme a ver si en la norma de empresa de energía de Pereira, yo creo que de pronto en la norma de empresa de energía de Pereira está. Espérenme a ver aquí. Bueno, no, mejor dicho, no les demos vueltas ahí, pero imagínense lo que les estoy diciendo aquí con esta imagen. Llega el contador y en el contador aquí en esta parte hay un breaker, ¿sí? Ese breaker es el que se llama, de acuerdo a la norma técnica colombiana, se llama el equipo o dispositivo de corte de acometido, ¿sí? También hay un conductor de puesta a tierra. Muchas veces ahí en ese contador, pues lo que debería haber es una varilla de puesta a tierra de esa casa. Muchos no lo van a tener porque esa puesta a tierra no era una norma. Entonces lo que hacían era que llegaba la fase, el neutro y ya, pare de contar, no conectaban la puesta a tierra, ¿sí? Pero Profe, como el dice mío la norma, lo dice de esa sobresale, forma. si se puede ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? Mi casa sí la tiene, incluso se puede ver como que está bajito el terreno y se ve la puesta a tierra. Ah, bueno, eso es lo que yo te digo. En muchas casas es posible verla, o en otras no. Por ejemplo, en la casa que yo vivo no tengo puesta a tierra. ¿Por qué? No la hicieron. Y hacerla ahorita vale un dinero, porque es poner un conductor. Recuerden que la puesta a tierra es un conductor que va a ir en todos los tomacorrientes. ¿Se acuerdan cuando en el colegio mirábamos alguno de esos tomas? Ellos no tenían puesta a tierra. ¿Sí recuerdan? Sí, señor. ¿Sí? Y muchas instalaciones funcionan sin Profe, puesta a tierra. y es muy urgente tener eso. Es muy Mira, necesario tener esa puesta a tierra. algunas veces es importante, resulta que es muy importante porque en algunos sitios se queman los equipos, por ejemplo, se dañan los computadores, se dañan los televisores, los electrodomésticos, y se dañan porque la puesta a tierra, cuando hay una falla, una descarga, por ahí se va la corriente de falla, ¿sí? Pero muchas veces el transformador las tiene. El transformador en el poste debe tener una puesta a tierra. Entonces esa puesta a tierra del transformador ayuda mucho a que dentro de la casa no pase nada, ¿sí? Porque al final uno está conectado al transformador de la calle, ¿sí? Pero en algunas partes sí hace falta esa puesta a tierra. Sí, pero urgente, hay algunos casos que se dañan, sí, en algunas casas ha pasado. Y muchas veces las empresas de energía dicen, no, es que eso es por falta de puesta a tierra. Y es verdad, si no hay una puesta a tierra adecuada, pueden dañarse equipos eléctricos. Ese es el riesgo que hay. ¿Sí? Profe, ¿tú sé qué hacía ahí Sí. cuando llueve o qué? ¿Qué hace qué? ¿Tú sé qué hacía ahí cuando llueve y hay En descarga mi- eléctrica? No puedo hacer nada. Pon No una puedo cuchara hacer en la puerta. nada.
O sea, me tengo que arriesgar, o sea, en cualquier casa que no tenga puesta a tierra, uno no puede hacer nada. Está confiado es a que la puesta a tierra del transformador proteja todo lo que hay de para abajo. ¿Y si Cuando me refiero, desconecta los electrodomésticos? sí, eso puede protegerlo, ¿sí? No pasaría nada, en teoría, si uno los desconecta, ¿sí? Por eso muchas veces, pero resulta que ahorita los electrodomésticos y el sistema que están poniendo es tan bueno que muchas veces la puesta a tierra viene protegida desde el transformador, pero si hay una falla, que uno, pues nadie está exento ni nadie puede predecir cuándo va a pasar una falla, se pueden dañar los electrodomésticos, ¿sí? Es un riesgo, pero no quiere decir que yo con desconectar y conectar a toda hora pues voy a salvar, pues se supone que disminuye el riesgo, ¿sí? Pero pues es muy incómodo que usted esté todo el tiempo conecte y desconecte el televisor, por ejemplo, o todas las cosas. Muchas veces uno conecta y desconecta los electrodomésticos, por ejemplo, de la cocina, porque no los está usando, ¿sí? Pero, por ejemplo, algo así como de fácil uso que es el televisor, uno nunca lo desconecta, ¿cierto? ¿Mm? ¿Por qué nunca lo desconecta? Porque él está ahí conectado siempre y usted necesita, entonces uno llega, voy a prender el televisor, de uno el control, ¿sí? Por comodidad. ¿Mm? ¿Me hago entender, muchachos? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Profe, mira que yo en la casa de mi abuelo no he observado, ¿cómo se llama? Lo que está dentro de la casa, ven, para bajar los breakers. No, me parece que él tiene una cuchilla. Una cuchillada, no hay ni tablero de break. Es lo que yo les decía, o sea, yo les estoy explicando cómo dice la norma y cómo debe ser, pero la realidad es que hay muchas instalaciones, como no hay alguien que verifique cómo está hecha la instalación eléctrica y son instalaciones viejas que llevan ya más de 20 o 30 años, pues no cumplen la norma. Si en algún momento sacan un decreto donde tienen que cumplir la norma y que va a ir un inspector que verifique que cumpla RETI, pues ese tipo de instalaciones no cumplirían. Lo que tú dices es una cuchilla. Por ejemplo, mi casa es vieja. ¿Y qué tiene? Una cuchillita, como les digo, es una cuchilla y al lado está ya el tablero de breakers. ¿Por qué? Porque el sistema era viejo, entonces inicialmente era solo la cuchilla, ¿sí? No habían breakers. Y los breakers son una protección. Más adelante vamos a ver en detalle qué es lo que hace el breaker o el interruptor termomagnético, que en caso de un sobrecalentamiento, él se va a disparar y va a aislar el circuito de ahí para abajo, que es una desconexión automatizada. Pues automatizada porque es cuando detecta un paso de una corriente muy alta, más alta de lo que uno dice, pues del cálculo que se dé, del funcionamiento normal, entonces él dispara y protege el cable. Porque si el breaker no existiera, por ejemplo, que sea solo la cuchilla, el riesgo es que en caso de que haya una falla, usted debería ir como de manera, pues usted como persona tiene que ir y bajar esa cuchilla. Y eso es un peligro cuando hay una falla. Imagínate que eso se pueda fundir porque es muy alto el calor y entonces siempre hay suministro eléctrico. Y si siempre hay suministro eléctrico, yo no tengo cómo desconectar eso. ¿Sí? Es un riesgo. Pero la realidad es que muchas casas tienen eso. ¿Sí? Todos saben qué es la cuchilla, de lo que dice Lina. No, pues mira que todos mis abuelos han vivido añísimos en esa casa y yo Claro, nunca he visto no, la no, casita así como de breakers, no, solamente he visto esa este, cuchilla. el que ven ahí en pantalla, ¿sí ven la que les muestro en pantalla? Muchachos, algo así. Ujú. Pues esa está como más moderna. Es más moderno, es más viejita la que tiene. ¿Es algo así o qué? ¿O cuál es la cuchilla que tú dices? Esta, switch eléctrico, algo así, Lina. Lina, Señor, es algo así como esta que ves en pantalla. profe me habló. Sí, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchan, muchachos? ¿El resto me escucha o no me escuchan? Sí, señor. Sí. Profe, Lina, se me sí, está fallando el internet. Bueno, listo. Lo que nos decía Lina, y bueno, no te preocupes, Lina.
En algunas casas existe lo que, y Lina lo trae a colación o nos dice qué es lo que pasa. En muchas partes existen estas cuchillas. Una cuchilla eléctrica es algo que se utiliza aún, pero es un corte visible. Yo la quito bajando esto, es de manera mecánica, o sea, yo me tengo que dirigir como persona y mover esto. En cambio, lo que es un breaker, ¿sí? Un breaker normalito, un breaker no totalizador, sino breaker. Un breaker sencillo, que son los que estamos en los tableros de breaker, él se dispara de forma automática, de acuerdo al paso de corriente. Más adelante vamos a ver en detalle todos los dispositivos eléctricos y vamos a mirar la aplicación, ¿sí? No nos desviemos más del tema. Para continuar, lo que les quiero decir es, esto es lo que les traía para el día de hoy y hay una actividad. Esta actividad es muy sencilla, pero requiere el uso de su correo institucional y que lean y lo que vimos hoy lo tengamos en cuenta. Son solo 5 preguntas, muchachos, son 5 preguntas. Entonces, según la definición del RETI, ¿qué es una acometida? Entonces, ustedes van a leer y van a seleccionar qué es, ¿sí? Lo mismo aquí. En instalaciones eléctricas de tipo de servicio corresponde a qué. Esta información lo leímos. Según la NTC, el calibre mínimo de una acometida debe ser ¿qué? Entonces, seleccionan. Hacen ustedes toda la actividad. Y entonces, por ejemplo, yo la voy a hacer, pero deben iniciar con el correo institucional. Ojo, tienen que usar el correo institucional porque si no, no los va a dejar resolverlo. Entonces, en mi caso, ¿qué voy a hacer? Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer para solucionar esa actividad. Entonces, según eso, entonces entramos aquí desde el celular, desde del computador, donde sea. Entonces, ustedes dicen, según la definición del RETI que es acometida, digamos, voy a responder por responder cualquier cosa, ¿sí? No estoy leyendo, no lo estoy haciendo bien, sino que estoy haciendo cualquier cosa. Yo le doy aquí enviar, ¿sí? Puede que le dé aquí enviar copia de mis respuestas para que me llegue al correo, entonces lo hago así, le doy enviar. Cuando él termine de enviar la respuesta, ojo, háganlo con conciencia, porque solo lo van a hacer una única vez. Van a ver la puntuación, entonces le dicen aquí ver puntuación. Cuando miro la puntuación, por ejemplo, en mi caso saqué 60 puntos de 100, ¿sí? Fue la respuesta que di. Entonces, ¿qué hago? Aquí yo le tomo un pantallazo a esto y lo subo al CV. Y esa es la tarea. ¿Está clara cómo hacer la tarea? Sí, señor. Listo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Listo. Eso es toda la tarea por ahora. Pues ya está un poquitico tarde. No voy a hablar sobre el plano. El jueves hablamos cómo van con el plano. Entiendo que muchos no lo han hecho aún. Lo están haciendo en este momento. Vamos a mirar, pónganse en las pilas, si tienen dudas no duden en consultarme, acuerden que la fecha es, creo que es hasta esta semana, el plano arquitectónico en AutoCAD, ¿sí? Les pido el favor que cuando lo hagan lo suban en PDF, parece que el CV está fallando, entonces no puedo mirar eso que quería decirles, parece que en este momento está caído, ¿sí? Pero entonces la idea es que lo hagan, sí, miren, está fallando el CV. Entonces muchachos, la idea es que hagan la actividad. Como último les pido el favor que encendamos la cámara y tomemos una fotografía para el día de hoy. ¿Sí? Encendamos la cámara, porfa. Los veo juiciosos, muchachos. Me alegra mucho que estén conectados y haciendo las actividades. Cristian, Arroyave, José Luis, Juan Camilo. Encendamos la cámara, porfa. Profe. Sí, hágale, muchachos. Ayúdenme ahí, porfa, para poder tener la fotografía. Sí, esperemos que el jueves que tenemos otra vez clase, pues ustedes tengan dudas y me consulten y bueno, volvemos a mirar qué dudas puedan surgir, ¿sí? Profe, ya podemos apagar la cámara. No, esperen un segundito. Profe, se me cansa la mano. Espérenme un segundito, por favor. Listo, ahí los veo. A Arroyave no lo veo ni a José Luis ni a Juan Camilo, pero bueno, tomemos la foto así. Lástima Pero yo que toco Lina cámara. Bueno, listo, pero ahí salimos. Sonrían, digan whisky. Listo, Whisky. listo muchachos, ya la tengo ahí. Muchas gracias. Pues muchachos, la idea es que sigamos trabajando. Por favor, hagan el plano. Si no lo hacen, nos vamos a atrasar más. Yo les vuelvo y les insisto, yo lo único que puedo es poner notas, y si no me entregan, pues pondré una mala nota. Si tienen problemas, me dicen, y ampliamos algo el tiempo,
pero ya vamos avanzando con teoría y necesito de verdad que se pongan las pilas, ¿sí? Vuelvo y les insisto. Yo sé y quería mostrarles que ninguno había hecho en el CB la tarea, ¿sí? Solo Galeano subió, pero subió el plano donde no era. Galeano, le pido un favor, sube el Profe, plano en la tarea, profe, ¿y en dónde la va tarea que eso? es. En el CB hay dos tareas de dibujo, ¿sí? Hay una que es de dibujo, hay una que era el plano a mano, ¿cierto? Y ahí es donde debe subir ese plano. Es de los Pero que eso me acuerdo que no. no se venció el plazo. Sí, si se venció el plazo, creo que ahí tiene una campanita. Entonces, dentro de la campanita lo puede subir. Ah, ya miro, pues. ¿Sí? Pero pues en este momento el CV está caído. Inténtalo hacer cuando el CV vuelva, que yo creo que lo que pasó fue que se fue el internet en el colegio. Creo que eso es lo que me están reportando. Están Ah, reportando, el bueno. rector dijo que falló el internet, que no hay internet. Sí, mire, no hay internet. Entonces, pero ahorita al principio sí teníamos, mira que cuando empezamos la clase teníamos internet. Listo, muchachos, entonces por ahora recuerden hacer esta actividad, tiene un tiempo determinado, que no me acuerdo, creo que está hasta la otra semana, hasta el viernes. Me interesa que avancen con el plano, no se descuiden. Listo, muchachos, les deseo Sí, un feliz señor. resto de día. Igualmente, breve, que esté bien. Bueno, chao, muchachos. Chao, profe, que tenga buen día. Bueno.